Nosotros no eran diseños. Eran un simulacro. De ensayo. Bueno, como le comentaba, entonces la idea es como hacer una investigación de cómo se construye paz acá en la zona de reserva campesina de Sumapaz. Entonces yo adopté el concepto de paz territorial, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como que me interesa saber qué puede ser, digamos, para usted y pues para las personas acá del Sumapaz, ese concepto de paz, o cómo definirían usted lo que puede ser la paz territorial, ¿sí? Pues para nosotros lo de paz que ha sido nuestro anhelo siempre, yo creo que como campesinos, pero también como amantes de poder vivir tranquilamente sin conflictos. Ese tema de la paz es muy, muy, muy clave, ya que históricamente Sumapaz ha tenido, o ha sido estigmatizado y ha sido víctima de la violencia. Por lo tanto, nosotros le trabajamos mucho a ese concepto y a crear esa conciencia dentro de nuestras organizaciones, en nuestras comunidades. Y de ahí que tenemos un trabajo muy grande diríamos, en esa resolución de conflictos en las comunidades, pero también en la resolución de los conflictos ambientales que se puedan presentar y en todo sentido, como convivir entre nosotros, como convivir entre diferentes, todo esto para nosotros es muy importante, y de ahí que podemos ver que no en nuestra localidad no tenemos delitos de alto impacto, casi ni de bajo impacto. Tenemos es por ahí alguna contradicción de alguien que uno pisó al otro, o que uno miró feo al otro y no se gustaron, pero que de ahí para arriba que le pegaron o que se robaron, eso por lo menos un robo, un hurto aquí es muy difícil que se dé. Entonces eso no hay drogadicción, nada de eso. Entonces yo creo que eso influye mucho al tema de paz, porque la paz es poder vivir en tranquilidad sin estar pensando que hay un contrario o alguien lo va a agredir. Claro. Bueno, digamos, en relación a todas esas prácticas, ¿sí? Esas estrategias de resistencia que ustedes han tenido pues, para promover este proyecto de la zona de reserva campesina, que no es algo ahorita, sino que es un proyecto histórico, ¿sí? ¿Qué, digamos, qué prácticas de apropiación, qué repertorios de acción colectiva tienen como los campesinos que promueven la zona de reserva campesina acá frente al territorio? Hay pues acciones de movilización, acciones de intervención, ¿sí? Pues un repertorio puede ser, digamos, no sé, las asambleas, los foros, ¿sí? Pero que además, ¿qué prácticas tienen? Aparte de esas que se me ocurren en este momento. Bueno, son múltiples, diríamos, las prácticas. En primer medida, la organización, pues, diríamos, nuestra cultura de decisiones asamblearias. O sea, nosotros no tomamos la decisión a mí, que se me dio, sino es un acuerdo que buscamos entre comunidades, bien sea de la junta comunal, o del sindicato, de la organización de mujeres, lo que sea, es por asamblea y se toman decisiones en esto. Y eso es lo que ha llevado a que haya diríamos, un tejido social alto, y eso ha llevado también a que pueda haber ese arraigo por el territorio. Que cuando yo al lado tengo otras personas que siento que me estiman, pero que también les hago falta, pero también que me hacen falta, pero que la organización la necesito, pero que también la necesitan, ahí hay un fuerte
tejido social, que eso haría que estemos defendiendo ese territorio y que no nos sentamos en otro territorio, que no nos podemos sentir en otra parte, si no es aquí, si no es con esas comunidades, si no es con esa vereda, si no es entonces es muy difícil sentirse uno en otro lado. De ahí que de ahí nace también el cuidado y el compromiso a cuidar el territorio, porque no es solamente cuidarlo de extraños, de alguien que pueda afectarlo, que es muy posible y que lo intentan seguido, sino también cuidarlo de nosotros mismos, de nuestras propias prácticas, porque podemos estar destruyendo ese territorio y también destruyendo ese tejido social. Entonces, es como eso, ese cuidado que todos los días tenemos que estar teniendo, pero que esas prácticas y esa cultura de estar en reuniones y de estar resolviéndolo y educándonos y formándonos todos los días. Y hay de pronto algunas prácticas así de conservación ambiental específicas. Sí, no son muy fuertes porque hasta ahora vamos, diríamos, dando un reverso, pero sí ya, por ejemplo, el cuidado por el agua, cuidado a no importar el agua, decimos nosotros, el cuidado ya con los árboles, por ejemplo, unos choques duros con el ejército era ese. Nosotros no cortamos aquí un arbolito, un palito, una varita que llamamos, para el cabo de un asadón o de una herramienta, porque vemos que ese árbol va creciendo y que más tarde nos va a servir, entonces no lo cortamos. Pero sí llegaba el ejército para atender sus cambuches, entonces nos cortaba las varas. Pero el hecho de que hay ese cuidado con los acueductos, con todo, porque vemos que eso es de todos, entonces decimos eso es intocable el acueducto. El agua, entonces tenemos que conservarla, tenemos que reforestar. Los bosques, entonces hay un bosque que es estratégico para la finca, entonces lo cuidamos. Eh, entonces hay ya algunas prácticas que seguramente nos faltan muchas, pero que poco a poco tenemos que irlas implementando. Digamos así, más como en el orden político. Digamos, a veces me decía que hay reuniones así por juntas, hay reuniones así por asamblearias, por el sindicato, etcétera. Y en algunos momentos se han desarrollado de pronto acciones de movilización a nivel acá regional, de pronto ya otras acciones de orden un poco más de hecho, ¿sí? Frente a las instituciones, ¿sí? ¿Qué acciones han adoptado de pronto en ese aspecto? A ver, de las más comunes son las solicitudes, las denuncias, pero también las movilizaciones eh, dentro de la región y fuera. Por ejemplo, en el paro agrario fuimos muy activos en lo de paro agrario, pero también en diferentes marchas, hemos sido muy activos en diferentes marchas, en participar en diferentes marchas. Y así, una actividad, digamos, no un gran activismo, pero sí unas actividades muy concienzadas y muy, diríamos, muy dirigidas, organizadas. Y bueno, digamos que qué concepción tiene el sindicato de trabajadores agrarios frente al territorio, ¿sí? ¿Cómo entienden ustedes el territorio? Ya pues hemos notado que hay una concepción muy relacionada a la naturaleza, ¿sí? Pero ¿cómo caracterizarían, digamos, ustedes al territorio? Bueno, para nosotros el territorio lo es todo, decimos a veces hasta nuestra historia, nuestros muertos, nuestra agua, nuestros bosques, nuestros vecinos, municipios vecinos. Ese territorio es, diríamos, algo integral, es de todo lo que aquí se da, nuestras aves, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros animales, todo. Entonces por eso cuando a nosotros nos tocan por algo, pues sentimos es que nos están tocando el territorio. Por ejemplo, si se nos estuvieran pensando en una hidroeléctrica, pues ahí va a haber una afectación y afectación al territorio. Si pensamos en un turismo
desmedido, entonces está afectando el territorio, están afectando a alguien de la familia. Le decimos, es el territorio, no es todo, desde nuestra historia, nuestra cultura. Claro. Ahorita al principio de la charla hablábamos que la zona de reserva campesina pues no va a solucionar todos los problemas de pronto de la región, del territorio, del país, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas, digamos, afronta, digamos, la comunidad que no puedan ser solucionados de pronto por la zona de reserva campesina? En ese sentido, ¿qué hace falta para que haya de pronto esa concepción de paz que ustedes tienen? ¿Sí? Tanto para ustedes la paz es, bueno, la educación para nuestros niños, la salud para nuestros niños, ¿sí? ¿Cómo se puede acabar realmente el conflicto acá? Y sí, digamos qué problemas de pronto no se puedan solucionar dentro de la zona de reserva campesina. Bueno, hay problemas que seguramente no se van a resolver porque obedece a un modelo y eso diríamos, tareas que le correspondería al gobierno nacional y que no lo va a resolver. Usted ya numeraba ahí dos, que es tema de educación, pero el más grave es tema de salud. Que la salud lo volviera un negocio, la educación un negocio. Con o sin zona de reserva campesina vamos a tener ese problema. Pero también vamos a tener otras dificultades que es, diríamos, las vías. Eh, el hecho de que nuestra vía atraviese el parque, eso ya se crea un conflicto y es muy delicado tratar eso para resolverlo. Para pensar, tenemos tener una mejor vía, tener una vía más estable, porque por épocas es una vía muy buena. Pero ahora que entre el invierno y dejemos que pase unos días más de invierno y vamos a tener una vía que casi es intransitable para trasladar nuestros pacientes, para todo es muy complicado. Entonces, esa con y zona de reserva campesina va a ser muy difícil lidiar ahí con la figura de parques y todo eso para ponernos de acuerdo en cómo debe ser el mantenimiento de esa vía, pero también para hacer que la institución que le corresponde, por ejemplo el IDU, intervenga lo que le corresponde, porque las vías primarias tendrían, en el caso de la troncal bolivariana, tendría que atender al IDU. Sabemos que no tan fácil va a hacerlo, así estemos como zona de reserva campesina, porque van a tener prioridades de las vías en Bogotá que no tapan los huecos en Bogotá. Muy difícil van a venir a tapar los huecos aquí. Entonces, esas y entre otras, pero también sabemos de otras que nos van a beneficiar positivamente lo de zona de reserva campesina. Como usted hablaba del IDU, ¿sí? ¿Qué otros actores representan acá para la comunidad eh, el conflicto o la amenaza? ¿Sí? En la comunidad, ¿qué actores de pronto identifican? Para conflicto, sobre todo políticas ambientales que se han venido adelantando que no obedecen a la realidad. Entonces, por ejemplo, declarar un parque natural en, en el 77, un parque que estaba intervenido, que había campesinos dentro y no se considera eso, sino se saca, es un decreto y se dice sobre los 3.600 no debe haber nada. Ahí ya se crea un conflicto y no se ha resuelto y ni se va a resolver, porque nosotros no vamos a permitir que alguien se desplace por ninguna razón, inclusive las razones ambientales. Hay otro poco de decretos que salen y que afectan, diríamos, la vida del territorio, la vida de los campesinos. Entonces eso lo ve uno como serias amenazas. El hecho que no se pudiera llegar a acuerdos de paz y a la implementación de estos acuerdos de paz, eso también es otra amenaza fuerte para la paz, la tranquilidad.
Otra es, sabemos que en estos momentos se están dando Estaba licencias llamando. para explotación de recursos naturales a express. Eso quiere decir que es a la carrera, que es sin considerar el daño ambiental. Y aunque estamos en zona de páramo, pero podrían darse porque ya se han dado algo atrás. En otros sitios, eso también podría ser una amenaza muy fuerte, donde se dieran algunas licencias para hacer algunas explotaciones, o sea, con hidroeléctricas, represas o hidrocarburos o alguna otra clase de minería. Inclusive, por ejemplo, a veces uno ve cómo dan eh, eh, licencias para explotación maderera. Entonces, eso aquí no sería mucho porque no es muy abundante la madera, pero sí especies muy importantes, por ejemplo, para la medicina y para otros intereses alimenticios, ¿no? Entonces, eso podría ser también una amenaza si eso no es concertado, si no es visto de acuerdo con las comunidades. Y digamos, con respecto digamos, a actores, digamos, así que sean una amenaza para los habitantes. Hablamos ahorita que el ejército, digamos, sobre el ejército se tiene una percepción muy negativa. Puede ser también de pronto la institucionalidad, ¿sí? Pero qué actores de pronto en específico pueden ser, no sé, los del ejército pueden ser unos, representantes de la alcaldía pueden ser otros. En la audiencia que hubo, pues notamos que la Procuraduría obviamente quiso establecer unos obstáculos. Hay algunos actores acá en la comunidad que sean vistos como representantes del conflicto, que sean una amenaza en específico. Aparte del ejército, que sería el principal, entonces sí habrían, por ejemplo, no a veces ve las autoridades ambientales, no las ve defendiendo lo ambiental, sino atacando es los campesinos. Uno ve cómo conceden concesiones madereras, concesiones de aguas para hidroeléctricas sin ninguna consideración, bueno, cantidad de licencias. Pero al campesino entonces lo que hace es cada vez buscarle más dificultades en vez de ayudar a resolver sus problemas y dificultades que tengan. Entonces las autoridades ambientales se vería como un autor en ese sentido después del ejército, pero también a la misma institucionalidad política también uno los ve. Por ejemplo, el alcalde mayor eh, sabemos que es enemigo de la zona de reserva campesina, por lo tanto muy amigo del turismo, pero no el turismo comunitario, sino muy amigo Masivo. de Besudo y de todos estos que son los que manejan verdaderamente el turismo y que, como diríamos, le sacan la leche al turismo y nos sacan la leche a nosotros. Entonces, eso, eso los vemos como una institucionalidad, cabeza de Peñalosa, con mucho riesgo de crear conflicto. O sea que de ahí para abajo toda la alcaldía y todos sus entes los veríamos en ese sentido como un riesgo. Más ahora que se va a estudiar el POT, donde seguramente ese POT para Bogotá va a ser la oportunidad y va a garantizarle la oportunidad a los pulpos económicos de Bogotá que hagan sus grandes negocios y que siga creciendo de la pobreza y la miseria en la capital. Por eso en el campo pues, no podría ser la excepción, que se busque es beneficiar a los grandes negociados, así los pobres campesinos del bulto. Ya una última pregunta, digamos, en relación a La Habana, ¿sí? Y ahorita los ajustes que se puedan hacer de los acuerdos, ¿qué riesgos identifican ustedes para la zona de reserva campesina que se puedan derivar de ahí? O como también qué ventajas se encuentran ustedes, sobre todo en relación a, vamos, al primer acuerdo
desarrollo agrario, tierras. el segundo que es de participación política. Ustedes identifican tanto algunas amenazas, algunos puntos de tensión, otras potencialidades, otras ventajas. Yo creo que son más las tensiones y las preocupaciones porque sabemos que quienes están ahí peleando, por ejemplo, Centro Democrático, la señora María Fernanda Cabal, representa a Fedegan, que son los dueños de la tierra, los dueños del ganado. Doña Paloma Valencia, que es una persona que viene de origen de alguien que no ha sido lo más sano en política y ha propiciado la guerra. Pero también el señor Uribe, el jefe de paramilitares, que se han adueñado esas bandas y estos amigos de él y él se han adueñado de municipios enteros para cuidar hasta cerdos, desplazando desplazando campesinos, metiendo sus agronegocios y ha sido el enemigo número uno, el acérrimo enemigo de las zonas de reserva campesina, solamente porque las ve como una talanquera para seguir expandiendo su poder en el campo. Entonces, uno vería que Sumapaz, siendo el páramo más grande del mundo, pero un abastecedor de agua para la humanidad, pudiera estar en las pretensiones de alguien de un solo tipo de estos, comprar el páramo y tenerlo a sus anchas con un poquitico de esfuerzo económico, o mejor dicho, ningún esfuerzo económico, sino simplemente tomar la decisión y lo podría comprar. Entonces, ese hecho hace que ellos sean los enemigos de zonas de reserva campesina, porque ya al haber una figura como esta, no podría tan fácil hacerlo. Entonces, enemigos como ellos y riesgos con lo que hoy hay en la revisión son muchos. Pero también sabemos que allí lo que se está buscando es mayor impunidad para los hechos violentos que ha vivido el país históricamente, donde lo que se busca es que los actores oficiales no vayan a pagar, ni siquiera pues se permita saber la verdad. Entonces es un riesgo muy grande para esos acuerdos, que el espíritu de esos acuerdos es poder saber la verdad. Si uno no ve a alguien en la cárcel, porque en la cárcel, las cárceles colombianas no sirven para cambiar esa persona. Eso de qué nos serviría que hubiera un Uribito, un tipo de esos en la cárcel. Lo que nos sirve es que todo el pueblo, toda Colombia sepa quién es, qué clase de tipo, se sepa la verdad. Eso yo creo que es demasiado escarmiento, pero tenerlo en la cárcel allá delinquiendo o paseándose por todo, porque en la cárcel no se puede hacer nada, ya todo es prohibido, pero el que tiene plata lo puede hacer todo, va a tener vagabundas, allá va a tener trago, va a tener vicio, va a tener de todo, desde allá puede estar mandando matar, puede hacer de todo. Entonces, ¿de qué sirve tener un tipo de esos en la cárcel? Pero sí nos va a servir a los colombianos y a todos para hacer conciencia, que se sepa la verdad, quiénes son los que han generado la violencia en Colombia, quiénes son los que se han beneficiado de esa violencia, cómo jugó Uribe y todos los otros presidentes en el tema de la violencia. Entonces, ¿cómo es que los dueños del país hoy se han beneficiado de esa violencia? Que sería algo muy importante para todos, pero eso en esta revisión seguramente ese es el sentido que le encuentro, es no dejar que se sepa la verdad, porque ellos no han estado de acuerdo en eso. Entonces son riesgos que a nosotros parece
muy grandes y que seguramente si no hay movilización nacional, si no hay esa presión también, seguramente que se puede dar, porque aquí lo que ha sucedido siempre, aquí es cambiar todo para que todo siga igual. Entonces, y hacernos creer de grandes acuerdos nacionales y de yo no sé qué tanta cosa para legitimar las fechorías y todo lo que ha venido sucediendo. Yo tenía una pregunta, don Misael. ¿Ustedes qué esperan de la institución como el ejército luego de que se dé un posible posacuerdo o posconflicto, si el ELN decide también dejar las armas, si las FARC por fin decide y se va todo bien? ¿Ustedes qué esperan del ejército? ¿Qué esperan que pase con el ejército que está aquí? Que se vayan, que entren a jugar. ¿Qué papel dentro del posconflicto, no solo aquí en Sumapaz, sino en toda Colombia? Y toda esta gente que está dentro de esto, ¿qué esperan? Pues nosotros vemos muy positivo eso, porque se acabaría la política del enemigo interno, por lo tanto ya no nos podrían ver como enemigos. Segundo, al acabarse ese conflicto interno, entonces ya ellos no les veo qué oficio podrían hacer en un territorio como ese. Aquí no les veo, no veo qué podrían hacer. Por lo tanto, es algo muy positivo que ya ellos nos podrían ver como amigos, nosotros también los podríamos ver como amigos, y los veríamos nosotros desarrollando las labores que la Constitución les da. Pero ahí es una preocupación también, porque lo que nos dicen, pasarían el ejército a tener una función OTAN. Y esa función OTAN vemos que es sirviéndole a Estados Unidos en apoyo a las guerras que Estados Unidos meta. Y entonces donde vea enemigos de Estados Unidos, allí estarían nuestros campesinos reclutados y sigue el servicio obligatorio, ayudándoles a los gringos a invadir países hermanos. Entonces ahí es donde uno también dice, pero esto nos salimos de Guatemala y nos metemos a Guatepeor. Porque de resto aquí, pues yo no les veo y yo creo que no tendrían mucho que hacer aquí. Nos hablan que cuestiones ambientales, pues, ven que están germinando frailejones y a nosotros nos parece bien que estén germinando frailejones para que en los sitios adecuados, donde están degradados, donde ellos mismos los han degradado, pues haya esa restauración. Pero de ahí en adelante, después de esa restauración, ya qué más van a hacer. Si el páramo, lo mejor que le podemos hacer es dejarlo quieto. Entonces, ya ahí para allá. Entonces, que la otra vez nos decían que iban a traer un grupo de la caballería, de carabineros, y que iban a montar una base de carabineros aquí en Sumapaz, porque era la única localidad que no tenía presencia policial. Y entonces nosotros nos opusimos a eso porque no había necesidad, no había para qué. Y entonces nos dijeron que había que traerlos para que se persiguieran delitos ambientales. Entonces nosotros no vemos a los carabineros llevando preso a los soldados por estar allá al páramo. Acá no hay policía entonces. No, señor. Ah, qué bueno. Y usted tocaba un punto crucial también dentro de lo que se espera y esperamos muchas comunidades, que los que fueron soldados campesinos vuelvan al campo. ¿Ustedes esperan que ellos realmente vuelvan al campo o sigan en las filas militares? De lado y lado nosotros esperanzamos que esos muchachos que obligados de un lado y del otro tuvieron que coger las armas, vengan a hacer producir la tierra y puedan estudiar, ojalá esa habilidad que adquirieron en la guerra la puedan expresar y desarrollar en el cuidado del ambiente, en la producción de alimentos y todo eso, pero también que todo ese despliegue de tecnologías para la guerra se pudiera traer, por ejemplo, Al servicio del cultivo. así como fácilmente nos pudieran estar escuchando ya por tecnologías esta conversación. También ya pudieran estar viendo estas nubes y nos dijeran
pilas que mañana va a haber una helada, una granizada o va a haber una sequía en tal tiempo, entonces por lo tanto es tiempo o no tiempo de siembras o no es tiempo de recogerlas, ¿no? Esto. Entonces las enfermedades, podemos tomarnos una fotico aquí Exacto. y enviarla allá y le llegara allá a un dermatólogo y una vez el dermatólogo nos formulara ahí qué era lo que necesitaba con la cremita para eso. Entonces yo creo que es eso lo que uno esperaría, pero no son sueños, porque estos modelos son Complicados. complicados. Gracias, don Misael. Sí. Sí. Muchas gracias, don por su Misael. tiempo. Aprendimos No, a mucho. ustedes muchas gracias. No, para eso estamos. Muchas gracias a ustedes por visitarnos, lástima que no lo planeamos de otra forma porque tenemos que salir por aquí, hacer así vueltas, y si no lo hemos esperado en la casa, pero más a la próxima. No, Tenemos que pues, programar esa otra visita de pronto para hacer un recorrido ambiental o así, por las lagunas y eso. La niña quiere ir a la tumba del indio, por ejemplo. Sí se le mediría. sí. Se encuentra la piedra otra vez.